programa especial. Hola, muy buenas noches a todas y todos, Venezuela. Saludos desde Bastante Historia y Aquí. Hoy tenemos un programa especial dedicado a los 165 años de la Batalla de Santa Inés. Un gran logro, una gran victoria popular comandada por el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Para comenzar nuestro programa de hoy nos acompaña nuestro maestro, colega, historiador, profesor universitario cubano, Sergio Guerra. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Venimos de la celebración del bicentenario de la batalla de Ayacucho, el día de ayer. El pueblo de Venezuela, de nuestra América, el mundo, celebró esta gran victoria que selló y determinó el fin del colonialismo español en el sur de América. Pero luego, pocos años después, todavía hay una deuda, una gran deuda social. Los pueblos de América no logran su liberación enteramente después. Profesor, queremos con usted ver cómo es el contexto de la América que luego de vencer a España se encuentra con otros conflictos, otros retos. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los pueblos y específicamente en el caso de Venezuela luego de alcanzada la independencia? Yo diría que la independencia, como todos sabemos, alcanzó un gran logro que precisamente se consigue ya de manera definitiva con la victoria de Ayacucho, que conmemorábamos precisamente ayer, y que era su 200 aniversario. Pero después de la victoria de Ayacucho, en algunos otros territorios, o en la propia Colombia después, yo diría que ese fue lo que se consiguió, la independencia de España. Ese es el gran logro del periodo de la emancipación. Pero la independencia venía acompañada, el programa, vamos a decir así, de la independencia de España, venía acompañado no solo de la independencia política, sino también de transformaciones económicas y sociales que estaban a favor del avance de la sociedad, de la democratización de la sociedad, de la eliminación de la esclavitud, de la eliminación de la servidumbre, de la eliminación de todos los impuestos y trabas que existían a las relaciones comerciales y trabas al desarrollo también de las fuerzas productivas. Y ese programa emancipador que alcanzó, en mi concepto, su más alto rango, precisamente en el escenario de los territorios liberados por Bolívar, con su programa que se enuncia ya claramente a favor de las transformaciones económicas y sociales con el discurso de Angostura, y más tarde con los decretos que él va adoptando como jefe de Estado colombiano primero y como jefe de Estado del Perú después, decretos que van enfilados a poner en práctica ese ideario de transformaciones económicas y sociales, la abolición de la esclavitud, la servidumbre, todo eso que mencioné. Sin embargo, después de la independencia, no solo los próceres fueron desalojados del poder, no solo en Colombia, no solo Sucre fue asesinado. Solamente Bolívar y Sucre fueron... Bolívar expulsado prácticamente del poder, llevado al borde de la muerte, Sucre asesinado. Eso no solo ocurrió en Colombia, ocurrió por ejemplo también en México. Guerrero, el presidente de México, que fue el que abolió la esclavitud en México, dictó el decreto de abolición de la esclavitud. Vicente Guerrero, como presidente de México, es sacado del poder en la década del 30 y es asesinado también. Y en otros países no son asesinados, pero son obligados a marchar al exilio. Y yo diría que después de la independencia, prácticamente en todos los territorios hispanoamericanos, los grandes jefes de la insurrección de independencia o son asesinados o son expulsados del poder. Son desplazados por una oligarquía. Son desplazados por una oligarquía de patria chica que se vertebra después de la independencia y que fracciona las grandes naciones que salen de la emancipación. Estoy pensando, por ejemplo, en la República de Centroamérica, las Provincias Unidas de Centroamérica, donde la figura principal, en este caso de las transformaciones a favor de la superación del viejo orden colonial en el plano económico y social, que es Francisco Morazán, también es asesinado. Pongo ese ejemplo además. Y entonces ese proceso de fraccionamiento de las grandes unidades republicanas que habían salido de la independencia, que se fraccionan, se atomizan en diferentes estados, que son prácticamente las actuales repúblicas hispanoamericanas. En todo ese escenario no solamente hay un retroceso por el fraccionamiento, sino hay un retroceso en el plano económico y social. Social, porque Bolívar emite decretos de abolición de la esclavitud, en el discurso de Angostura incluso plantea el justo reparto de las tierras, y el gran conflicto que ocurre en Venezuela y en el resto de América es precisamente la propiedad de la tierra. Tierra y hombres libres era la consigna de Zamora. Claro, y esas tragedias vienen precisamente de que la independencia no cumplió
sus objetivos económicos y sociales. No los pudo cumplir por la reacción de las élites que se vertebran precisamente como élites conservadoras, como tú bien dices, porque su ideario es conservador, incluso lo adoptan como nombre en muchos países hispanoamericanos como partido conservador. ¿Qué quiere conservar? El viejo orden económico y social en las nuevas repúblicas. La división de castas, los privilegios. Exacto. Y hablábamos de la abolición de la esclavitud, pero también de los repartos de tierras, tú decías. El mismo Bolívar, como tú conoces, propició los repartos de tierra, pero sin embargo esos repartos de tierra no se llevaron a la práctica completamente y luego se revirtió en contra de las masas populares, por lo que sirvió para conformar una parte de una nueva élite conservadora que, como en el caso del propio Páez, se convirtió en uno de los principales terratenientes. Y así sucedió en otros escenarios hispanoamericanos y por lo tanto las tareas económicas y sociales que iban acompañando al proceso emancipador quedaron pendientes. ¿Y qué papel tiene Europa en todo este contexto, profesor? Porque, bueno, hay una dependencia económica importante y ese desplazamiento de las grandes masas, ¿cómo se está configurando el mundo europeo con la América independiente en lo político? En ese periodo hay, yo diría, como un retroceso también en el avance de la penetración de las grandes potencias europeas. Porque los Estados Unidos en ese momento, su política de expansión territorial, básicamente, porque la competencia con Inglaterra, estamos hablando en los años inmediatos posteriores a la emancipación, la competencia comercial con Inglaterra, que es la potencia de la época, que domina a nivel internacional, mundial, los Estados Unidos pierden durante esos años que van, yo diría hasta mediados del siglo XIX, en esa rivalidad con Inglaterra, pierden los Estados Unidos y se concentran más en la expansión territorial. Es el gran periodo de la expansión territorial de los Estados Unidos, que compra territorios de España, se apodera de la Florida, de la Luisiana y termina arrebatándole a México la mitad de su territorio. En cambio, en el escenario continental es Inglaterra la que lleva la primacía, pero la propia Inglaterra en ese momento todavía no continúa su avance expansivo comercial hasta la segunda mitad del siglo XIX por diversos factores internos y externos. Interno porque está en plena revolución industrial y el capital se está invirtiendo en esa nueva fase de la revolución industrial. Y externamente porque precisamente ese retroceso que se produce en América Latina después de la independencia tiene que ver con las destrucciones que se produjeron en la independencia. Las minas fueron en muchos casos abandonadas, las plantaciones también. Entonces eso lleva un periodo de retroceso desde el punto de vista económico, comercial, y eso hace disminuir los intereses de Inglaterra, que es la potencia fundamental en el periodo, y se abrirá en la segunda mitad del siglo XIX entonces un proceso ya agudizado de rivalidades entre las grandes potencias para el reparto en América. El reparto de los territorios y de las riquezas hispanoamericanas. A donde iba en la explicación, cuando me hiciste la pregunta, era para referirme a lo siguiente. Y eso explica que a mediados del siglo XIX, yo no te puedo decir que a partir de una fecha en específico, pero desde la mediados del siglo XIX hay como un resurgimiento de las fuerzas que están a favor de recuperar el legado no cumplido de la emancipación. A eso en la historiografía tradicional se le ha llamado las reformas liberales. En muchos lugares esas reformas fueron muy moderadas, pasaron prácticamente inadvertidas, pero en otros, para implantar esas transformaciones fue necesario una verdadera nueva guerra de independencia. Te voy a poner el ejemplo clásico del tema, que fue el caso de México, donde el retroceso posterior a la independencia es de tal magnitud que lleva a un levantamiento popular de masas en México en 1854, que se conoce en la historia de México como la Revolución de Ayutla, que encabeza un viejo general, Juan Álvarez, pero que la figura que se convertirá en dominante es Benito Juárez. Y viene esa revolución liberal que encabeza Benito Juárez, que tiene el objetivo de recuperar las tareas inconclusas que se han postergado después de la emancipación, en el caso de México, y eso lleva a que esa revolución liberal termine por triunfar y se dicten las grandes leyes de reforma. ¿En qué se basan esas reformas y cuál es la doctrina liberal, sus principios? La doctrina liberal, en primer lugar, es separar la Iglesia del Estado, porque la Iglesia estaba unida al Estado desde el patronato que se había firmado por los reyes católicos en los inicios de la conquista de América. Y durante todo el periodo colonial la Iglesia está unida al Estado. Y después de la independencia ese patronato lo heredan las nuevas naciones. Y la Iglesia tiene un poder gigantesco sobre los nuevos estados y además sobre la sociedad en su conjunto. La Iglesia es la que domina en muchos países de una manera abrumadora, domina las tierras que están protegidas por el régimen de manos muertas. Opuso, por lo menos aquí en Venezuela, el proceso de independencia de un principio. Exactamente, la Iglesia ha jugado durante todo el periodo, no las figuras individuales, porque hay figuras individuales que son sacerdotes criollos
que juega en muchos casos un papel muy positivo. Como Hidalgo. Como Hidalgo, que es el caso clásico, pero también está José María Morelos. En el escenario andino hay muchos sacerdotes criollos que juegan un papel importantísimo, pero la Iglesia como institución en general tiene un papel de retranca del proceso emancipador, se opone a los cambios y sobre todo a afectar sus intereses, que son intereses económicos, el dominio que tiene de grandes extensiones de tierra, que en el caso de México es más de la mitad de las tierras del país cultivables, están en manos de la Iglesia y están fuera del proceso productivo, ni se pueden comprar ni se pueden vender porque están protegidas por el régimen de manos muertas, están los censos, están las capellanías, toda una serie de privilegios, el diezmo, toda una serie de impuestos que se recaban a favor de la Iglesia. Y en este caso, en el caso de México, la reforma liberal, las leyes liberales tienen un contenido anticlerical, separar la Iglesia del Estado y poner coto a todos esos privilegios, pero al mismo tiempo liberalizar la sociedad, concederles derechos a los trabajadores, mejorar la situación de los oprimidos, y eso hace que la revolución liberal en México tenga un carácter muy avanzado para su época y que se complique, porque la élite conservadora mexicana, cuando se ve derrotada por las fuerzas del liberalismo, pide ayuda a Europa, ahora sí a Europa. Y es la Francia de Napoleón III la que envía sus ejércitos y se abre la etapa en México a partir de la década del 60 del imperio de Maximiliano, que es el príncipe de la Casa de Austria, de los Habsburgo, que va a dominar México. Entonces la guerra la reforma liberal de México, la guerra que se había ganado en 1861, vuelve de nuevo a renacer, ahora con un contenido de liberación nacional, porque México se está convirtiendo ya no en un país dependiente desde el punto de vista económico, sino colonizado, convertido en un protectorado por parte de la Francia napoleónica. Y se lanzan otra vez Juárez a la lucha de nuevo, ahora no solo para validar las reformas liberales que se quieren llevar para atrás, sino también para garantizar la soberanía nacional. Es de hecho una segunda independencia y una segunda revolución en el caso mexicano. Eso no se da igual en todos los países, como dije al principio, en cada país tiene su propia dinámica, y yo diría que ese proceso que es de transformaciones liberales, que van en este sentido de recuperar en alguna manera el legado de la emancipación, llevaría hasta, yo diría, hasta la revolución liberal de Eloy Alfaro, ya a principios del siglo XX, que es una revolución liberal tardía, porque este proceso tiene lugar en todo ese periodo. Incluso la recuperación del nombre de Colombia, no a lo que hoy llamamos Colombia, está asociado precisamente a las reformas liberales. Porque las reformas liberales que tienen lugar en lo que entonces, después de la independencia, lo que hoy llamamos Colombia, se denominó República de Nueva Granada. Recuperó su nombre antiguo, que tenía como virreinato de Nueva Granada. Porque el nombre de Colombia se asociaba a lo que Bolívar había creado. Claro. Y entonces, hay un gran rechazo a ese. Y no solamente el rechazo, sino que Colombia simbolizaba la unidad. Exacto. Y entonces aquel Venezuela, ¿qué nombre se le pone a los de aquí? El que tenían, que por parte de ese retroceso. O sea, retrocedemos tanto que hasta adoptamos el nombre que teníamos en la época colonial, que es el nombre de Nueva Granada. Pero en la década del 60 hay una revolución liberal que había comenzado en Nueva Granada en 1849 y que culmina en 1863 con la Constitución de Río Negro. Y uno de los generales de Bolívar, Tomás Cipriano de Mosquera, es el que, es un puntal ahí. Es el que lleva dando ese proceso de reforma liberal. Y la idea, en ese proceso de reformas liberales, hay venezolanos, hay ecuatorianos, y viene asociado a la idea de recuperar Colombia, que los liberales triunfen en Ecuador, que como te acabo de decir, va a demorar mucho en hacerlo, a fines del siglo XIX y principios del XX, con Eloy Alfaro, y que los liberales triunfen en Venezuela, para que entonces se reconstituya la República de Colombia de Bolívar. Y están concordes los liberales. Ahora, eso no va a ocurrir, no se va a triunfar. Por ejemplo, el triunfo en Ecuador va a demorar muchísimo tiempo. Y entonces ya se adopta el nombre de Colombia, porque la idea es, por la Constitución de Río Negro en Nueva Granada, se le da a ese país el nombre de República de Colombia de nuevo. Pero asociado otra vez, recuperando el legado de Bolívar, porque estos hombres se consideran en cierta forma que están cumpliendo las tareas que se han olvidado de la independencia o que se han sepultado y que hay que recuperar. En esa dirección, este Estado se va a llamar República de Colombia, porque en cuanto los liberales triunfen en el Ecuador, vuelven. Y cuando los liberales en Venezuela triunfen otra vez, vuelven. Y reconstituimos esto. Eso no ocurrió. Las mismas élites no estaban interesadas en hacer eso, aunque teóricamente lo aceptaran en ese acto fundacional de la nueva República de Colombia, y ya eso se queda en el pasado, y Colombia siguió llamándose entonces, ya a solo ese tipo de territorio, el nombre de Colombia. Pero está asociado a estos procesos
de revoluciones liberales, a estos procesos de transformaciones, de recuperar el legado que se ha perdido, que no se ha cumplido por el peso de las élites conservadoras. Por lo tanto, este es un proceso, para resumirte, que está dirigido, me refiero a las transformaciones en las que está asociado estos acontecimientos que simbolizamos hoy con la batalla que estamos hoy aquí en el programa rememorando, y yo diría que eso forma parte de ese movimiento de reformas liberales, de recuperar ese programa económico y social de la independencia que o no se consiguió o que fue revertido. En muchos lugares fue revertido, como ocurrió en el escenario de donde avanzó Bolívar. Incluso me atrevería a decir que aunque la independencia cubana, que está en 1868, por la independencia que no se está en este contexto, es lo que iba a decir. Entonces, las reformas, en Cuba no hay reformas liberales porque hay una guerra por la independencia, pero son los contemporáneos de los que están impulsando estas nuevas revoluciones liberales, son Antonio Maceo, son Máximo Gómez, que se consideran ellos mismos liberales, esos son sus contemporáneos y son los que se apoyan. Eloy Alfaro incluso le promete a Antonio Maceo que si la revolución liberal triunfa en Ecuador, después va a darle un apoyo y va a enviar a sus hombres para liberar a Cuba. La Unión de América presente. Porque los liberales quieren incluso entre los venezolanos, los colombianos, ya se podíamos llamar colombianos, pues fue recuperado el nombre, los ecuatorianos y algunos de Centroamérica, como los nicaragüenses, crean como una especie de internacional liberal para apoyar el triunfo de los liberales en cada país y al mismo tiempo la independencia de Cuba. Profesor, muchísimas gracias por darnos este contexto de liberalismo y toda la deuda social y política que hay en América luego de ese gran logro de haber vencido al Imperio Español. Esa deuda que se traduce en los levantamientos populares en Venezuela, campesinos en 1846 y finalmente en el estallido de la Guerra Federal a partir de 1859, el contexto en el que se da la batalla de Santa Inés. Muchas gracias, profesor Sergio Guerra, que nos acompaña de Cuba. Ya regresamos con bastante historia y aquí vamos a un corte y ya regresamos con este programa especial dedicado a los 165 años de la batalla de Santa Inés, una victoria popular y campesina liderada por el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Programa especial. Estamos de vuelta con bastante historia y aquí dedicada el día de hoy el programa a los 165 años de la victoria popular en la batalla de Santa Inés. Y tenemos en esta sección a nuestro colega, camarada, William García. William, gracias por acompañarnos el día de hoy. William es historiador, nos acompaña desde Cojedes. Y vamos a examinar, William, vimos en la sección anterior con el profesor Sergio Guerra, el contexto de América, el contexto del liberalismo, las deudas sociales que quedan después de la independencia y cómo va configurándose el poder después de el desplazamiento, como nos decía el profesor, de los liderazgos de los próceres y los patriotas en la nueva etapa que viven las repúblicas americanas. En el caso de Venezuela, William, concretamente, ¿cómo estallan las rebeliones? ¿Qué se busca después de lograr la independencia? ¿Por qué surge un hombre como Zamora y esa fuerza popular que lo acompaña desde 1846? Bueno, interesante pregunta porque es importante explicar por qué surge la figura popular, ese liderazgo de Ezequiel Zamora. Nos trasladamos a la revolución campesina y esclavista de 1846-1847. Allí Zamora se va a convertir con el indio Rangel en los líderes que encarnan en esas reivindicaciones sociales que no pudieron ser resueltas con la guerra de la independencia. Ya sabemos por qué, porque traicionan al libertador como un reformador social. Entonces, esas ideas que quedaron allí latentes, que quedaron pendientes, las encarna Ezequiel Zamora. Él va a desembarcar en Coro el 20 de febrero de 1859. ¿Es una fecha representativa en nuestra historia? ¿Por qué? En lo absoluto, por algo está inserta en una de las cintas de nuestro escudo, del escudo de la República de Venezuela, porque es una fecha que, si se quiere, va a marcar
pauta en la historia venezolana. Y no por coincidencia, el comandante Chávez la toma como referencia para el libro de las tres raíces. ¿Por qué? Porque Zamora es quien encarna aquella frase de tierras y hombres libres. Zamora es quien encarna lo de horror a la oligarquía, pero sobre todo Zamora es quien se convierte en el líder de la Unión Cívico-Militar. ¿Por qué se va a convertir en el líder? Por lo que explicamos, y porque va a lograr aglutinar un ejército jamás visto de 20.000 campesinos. Entonces, en ese contexto, cuando él desembarca, no había un liderazgo de Juan Crisóstomo Falcón ni de Guzmán Blanco. Entonces él comienza su periplo, va a iniciarse en Coro y se le van a ir incrementando, sumando tropas campesinas, tropas que a pesar de que no tenían experiencia, la adquirieron al mismo fragor de las batallas. William, quisiera dar una información de contexto, porque es que una vez que se logra la independencia de Venezuela, luego de la muerte del libertador Simón Bolívar, Venezuela se constituye como nación separada de Colombia y mantiene la esclavitud, mantiene el régimen de los terratenientes. Por eso es que surge una figura de Zamora. Hay un malestar profundo en la amplia masa popular venezolana. William, ¿cuáles son entonces los ideales? ¿Cuáles son las propuestas que tiene Zamora al país y al pueblo una vez que insurgen los federales a partir de 1859? Es importante aclarar que hay una especie de amalgama de tres corrientes. La corriente del bolivarianismo, esto poco se ha difundido. Algunos era bolivariano. En lo absoluto, porque hay proclamas que están ya publicadas en el libro ¿Quién mató a Ezequiel Zamora? Proclamas, alrededor de una docena de ellas, que dicen textualmente la consigna, la filosofía que los inspira en esa lucha. Eso es lo primero, la filosofía bolivariana, y hablan claro por primera vez, para que no venga a decir la oligarquía, los godos de aquella época y los godos actual, que Chávez insulta el nombre de José Antonio Páez. No, la principal figura de ataque es José Antonio Páez, lo señalan como traidor y lo señalan como aquel por quien van. La prueba es que quien asume la dictadura entre 1861, Páez, que lo llaman, estaba en Nueva York, Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, la raíz bolivariana. Luego, la raíz del socialismo utópico. Cuéntanos un poco sobre eso. Zamora lee mucho a Saint-Simon, a Fourier, a Owen, que llegan a través. Su tío estuvo en Francia, tuvo contacto con los revolucionarios franceses que llegaron a Venezuela. Esa va a ser la segunda corriente y la que va a nutrir la verdadera filosofía de la federación. Y está el liberalismo, que se va a convertir en el liberalismo burgués, que esa es la corriente que va a liderar Juan Crisóstomo Falcón Antonio Leocadio Guzmán. y Antonio Guzmán Blanco. No, Antonio Leocadio Guzmán con el periódico El Venezolano. Entonces hay una especie de amalgama y bueno, esto va a generar algunos roces que van a explicar el por qué asesinan. Las fuerzas federales entonces están entre bolivarianas, hay socialismo sin duda alguna, y liberalismo. Y el liberalismo. Entonces, ¿qué representa Zamora en ese momento? Zamora representa la amalgama del bolivarianismo y el socialismo utópico. De allí que no haya un entendimiento y lo empiecen a ver como un enemigo y sobre todo como se convierte en un líder militar, que lo empiecen a ver con celo. Y como Zamora iba aplicando, porque en la medida que tomaba provincia ejecutaba, cosa que tampoco se hablaba. Fíjate, medidas como repartir leche, quitarle vacas a los hacendados para darle un vaso de leche a los niños pobres que no la tenían. Decretó la elección popular en las provincias que iba tomando. Estamos hablando de Yaracuy, estamos hablando de Barinas y así sucesivamente. Ya lo tenía planeado tomar San Carlos luego de Santa Inés. Entonces todo ese tipo de prédicas chocaban con los intereses de Antonio Leocadio Guzmán, Guzmán Blanco y Juan Crisóstomo Falcón. Ahora, adentrándonos en la batalla de Santa Inés, es un episodio de la guerra de Federal que fue decisivo, pero aún así la guerra continuó 5 años más.
¿Qué características tiene ese episodio, William? Cuéntanos sobre la táctica que plantea Zamora, una táctica que sigue siendo estudiada en las academias, ¿no? Por supuesto, si hay una de las batallas estudiadas en las academias más rígidas del mundo desde el punto de vista de táctico y estrategia militar, ha sido la batalla de San Félix, la Ayacucho, que acabamos de conmemorar los 200 años, genio de un venezolano, y la tercera es la batalla de Santinés, genio de otro venezolano, Ezequiel Zamora. Zamora planifica una especie de estrategia retardatriz. ¿Qué es una estrategia retardatriz? Él va a colocar 4 trincheras para hacerle aparentar al ejército centralista, gubernamental, de los godos o de la oligarquía, porque bajo todos esos nombres se conocían, que él tenía una fuerza muy débil. Entonces la idea era enviar a una avanzadilla que enfrentara a la primera línea de ataque de los centralistas. Esa línea de ataque la va a dirigir Gelambí, el coronel Gelambí, que pasa el río Santo Domingo, llega a lo que se conoce como el sitio de Las Palmas, pero allí lo están esperando Jesús Hernández y el otro coronel de apellido Hernández, León Hernández precisamente. Le hacen el enfrentamiento y le ponen a creer que no podían darle batalla, tuvieron que regresar. Continuaron y en la primera trinchera, o en la segunda en ese caso, se encuentran las tropas comandadas que eran campesinos. Recordemos que era el pueblo en armas, aglutinado por el liderazgo de Ezequiel Zamora. Ignacio Ortiz va a dar otro enfrentamiento, les hace una emboscada, pero luego se retiran a la tercera trinchera, que es comandada por Rafael Petit. Esas trincheras se ubicaban a una distancia de más o menos, la primera a la segunda, 900, la segunda a la tercera, 800, metros. De 800 a 900 metros. Esa táctica es empleada por primera vez. Y la cuarta por Pedro Aranguren, o la tercera en ese caso, por Pedro Aranguren. Entonces, al final, cuando ya le dicen a Zamora, mordieron el peine, es porque los van a esperar en la reserva. Cuando ellos llegan a la reserva, que está cerca del río Santo Domingo, es donde se le da una derrota aplastante. Ellos no lo quisieron creer. Se le viene encima todas esas trincheras que venían en retroceso, más la que habían quedado en el movimiento retardatriz. Por eso es que se llama movimiento retardatriz, porque los envuelven. Le hacen como una especie de sándwich y los destrozan. Ahí, fíjate, una baja de 800 muertos. Las tropas de Ezequiel Zamora, de los campesinos, apenas alcanza a 200 muertos. Pero inmediatamente ellos huyen. La batalla dura aproximadamente unas 3 horas. Si nos podemos sacar cuenta desde que comienza, desde el cálculo que hace Zamora en Las Palmas, hasta que llegan a la última fase, que es la de la reserva. Pero realmente el choque fuerte es en la reserva. Eso prácticamente dura menos de media hora. Eso es rápido, eso es un aniquilamiento que se le da. Bueno, el pavor fue tanto, Alejandro y todos los que nos sintonizan, que inmediatamente la oligarquía de Caracas hizo maleta y se iban para Curazao. Ya habían abandonado, Zamora estaba seguro. Por supuesto que salen hay una persecución inmediata y se van a encontrar en el Corozo. El Corozo hay un pequeño revés allí por el ímpetu pues, de la persecución y porque eran horas nocturnas. Después Cubartí utiliza la estrategia de encender el sitio de lo que hizo Paz en Bucurista. Lo aplica allí Zamora, porque no le dio tiempo que le llegara la artillería, pero los destroza igualmente. Y ellos van huyendo a San Carlos. Y en San Carlos es donde, bueno, ya no hay marcha atrás, ya Zamora está seguro de entrar el 20 de febrero a clavar la bandera tricolor en el Palacio Federal, en la presidencia. Pero bueno, orquestan, se ponen de acuerdo y hacen ese macabro crimen. Ahí queremos aquí también explicar, ese tiro no salió de la iglesia Santo Domingo, hay un error y se sigue... El tiro que asesina a Zamora. Que asesina a Zamora. Eso es lo que detiene ese gran avance de Santa Inés. Claro.
es lo que tiene prácticamente, porque ¿qué ocurre? Fue un tiro a quemarropa orquestado. Lamentablemente está involucrado allí un general sancarleño que era de la José Manuel Hernández. Entonces Jesús Hernández es quien, que por cierto comandaba la primera trinchera en Santa Inés, se pone fúrico y dice que hay que asesinarlos, pues, porque ya se habían delatado prácticamente allí. Pero bueno, Guzmán Blanco le echó tierra, le envía la carta a la esposa de Zamora, haciéndole creer que lo romántico, que cayó el cuerpo inerte y inmediatamente quedó sin vida y que bueno, malograron la revolución, no fueron los asesinos. De allí en adelante se convirtió en un desastre. Vienen las tropas, 3.000 hombres de Oriente con Antonio Sotillo para encontrarse en Tinaco. Y eso era ese encuentro de las tropas de Occidente con Oriente iba a ser un tiro fulminante, porque te repito, ya habían hecho maletas para abandonar. Pero una vez que se dan cuenta, que ellos se dan cuenta que han asesinado a Zamora, lo que dice Juan Vicente González, un conpisco intelectual de la oligarquía, bendita sea 1000 veces la bala que mató a Zamora. O sea, nos dio la noticia como un reportero de criterio, en ese caso, sino que ya estaba confabulado con ese asesinato. Al decir bendito sea 1000 veces, es porque celebraron el asesinato. Entonces ese asesinato provocó que la conducción del Ejército Federal quedara en desbandada. Juan Crisóstomo Falcón era un inepto militar. Pero él asume el mando después. Lo asume, llega a Tinaco, ya sabía Antonio Sotillo lo que había ocurrido, que eso había sido una conspiración, un asesinato dentro de la misma fila. Bueno, se regresan de la victoria y en Coplé, el 17 de febrero, le dan una aplastante derrota y ellos salen huyendo a Colombia, tanto Guzmán Blanco como Juan Crisóstomo. Una derrota para Pero los el federales. ejército, lo importante es que el ejército se mantiene luchando, Alejandro. Los líderes salen huyendo y el ejército... El pueblo queda en arma y por eso es que no se explica el por qué la guerra es así. Mataron a Zamora y los bandidos se van huyendo cobardemente, ¿por qué la guerra federal continúa hasta 1860? El pueblo sigue en lucha. El pueblo sigue en armas. Muchas gracias, William, por darnos este contexto preciso sobre todo lo que fue los años posteriores a la independencia de Venezuela, lo que significó un gobierno de la oligarquía, un gobierno de terratenientes, un gobierno esclavista y las razones por las que Zamora y miles de hombres y mujeres campesinos insurgen a partir de 1846. Vamos entonces a un corte en Bastante Historia de aquí, dedicado el día de hoy a los 165 años de la victoria del pueblo campesino en la batalla de Santa Inés, y ya regresamos con este programa especial acá por Venezolana de Televisión. Programa especial. Estamos de regreso con Bastante Historia y aquí hoy estamos conmemorando los 165 años de la victoria popular campesina en la batalla de Santa Inés. Una victoria guiada, comandada por el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. En esta sesión de cierre nos acompaña nuestro maestro, historiador, profesor universitario, Manuel Carrero. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Un placer muy para nosotros. satisfactorio en esta ocasión recordar a Zamora y todo lo que significó Santa Inés. Así es, profesor. Hemos estado viendo con el profesor Sergio Guerra en la primera parte del programa el contexto americano, el contexto de los liberales y esa gran deuda social que queda en América después de haber logrado esa gran gesta liberadora que ayer conmemoramos en la batalla de Ayacucho. Luego William García adentra en el contexto venezolano, cómo fue el desarrollo de la guerra y esa ejemplar batalla en Santa Inés. Comencemos por ahí, profesor. Es una batalla significativa, es una batalla que tiene un aporte en la historia militar, no solamente de Venezuela, sino del mundo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que primero deberíamos decir que el problema social
que queda después de lograrse la independencia, se encarna en que las clases propietarias, la clase latifundista, la oligarquía territorial, la aristocracia territorial, pasa virtualmente incólume al tiempo de la República. Agachada. Se levanta cuando es la Constitución de 1830 y en la Constitución entonces confirma la continuación de la esclavitud. Cercena los derechos populares a la política porque le establece toda una cantidad de condicionantes, artículos 14, 15 y 16, que para ejercer los derechos políticos tenía que ser ciudadano y para ser ciudadano tenía que tener riqueza, rentar capital, saber leer y escribir y una cantidad de condicionantes que solamente los reunía la clase blanca pudiente que había tenido la posibilidad de la cultura, de la alfabetización, etcétera, pues. Entonces ese problema pasa al tiempo post-independencia, es decir, la sangre, las muertes, el sacrificio, el drama, la tragedia. ¿Fue en vano, profesor? No fue en vano porque a la República se le dio la independencia. Eso no se lo puede quitar la oligarquía. Lo ocultaron y trataron de manipular eso, pero esa causa social pasa como una factura a la que hay que darle solución. Pero no se la da la Constitución del año 30, es todo lo contrario. Se reafirma allí la toma de posesión de la oligarquía, en la que participa también la Iglesia, y participan plumarios, y participan comerciantes, etcétera. De tal modo que entonces esa deuda se va acumulando. Hay un autor venezolano, Antonio Raiz, que dice que entre 1830 y el estallido de la Guerra Federal, no menos de 160, 170 levantamientos, pequeños y grandes, porque es que la historia suele recoger las batallas grandes o las campañas grandes, pero donde se alzan 15 o 20 contra un amo de esclavos o contra los dueños de una hacienda o de un hato, eso pasa virtualmente desapercibido. Además que para el caso de Venezuela, muchos de esos documentos, de esa prensa, quedó hecha cenizas en los mismos arreboles de la revolución. De tal manera que entonces, ¿qué es lo que sucede? Que inevitablemente viene el reclamo por la vía de la fuerza porque el pobre no tenía derecho a la justicia, no era oído nunca. De tal modo que entonces hay una razón de fuerza y esa razón de fuerza se va a concretar poco a poco, primero en esas situaciones de levantamientos, pero después hay una cohesión que se la va a dar Zamora y se la va a dar en un primer paso el indio Francisco José Rangel en los años 40 y pico, cuando estalla la revolución campesina y antiesclavista, que va a durar poco tiempo, pero que va a mostrar que hay una deuda social y que va a mostrar que sí puede el pueblo levantarse y reclamar, y la oligarquía se pone en pie de lucha, en pie de advertencia, de tal modo que cuando toda una serie de circunstancias, que no es, digamos, por el tiempo, para nombrarlas, entre liberales y conservadores, entre cosecheros y comerciantes, entre propietarios y deudores, entre la ley de libertad de contratos y la ley de espera y quita, entonces llega a acumularse una situación sumamente difícil que además tiene el componente del reclamo social permanente, continuo, porque la lucha principal es por la tierra, porque en la tierra es donde hace el ser humano la vida, el hombre, la mujer, la niña, el niño, el hijo, el perro, el chivo, la cabra, el ganado, etcétera. Esa es una lucha fundamental. Era y sigue siendo. Y es aquí en cualquier parte, en cualquier país. De tal manera que en una sociedad donde el latifundista reafirma su poder vinculado en la Constitución, entonces, ¿cuál salida le queda sino la guerra? Zamora conduce esa revolución junto con otros grandes militares. Y la batalla que hoy conmemoramos por derecho propio no es una efeméride cualquiera, porque representa, así como Ayacucho fueron mexicanos, panameños, venezolanos, neogranadinos, quiteños, guayaquileños, peruanos, chilenos y porteños, así aquí fueron los campesinos de Oriente, del centro, del llano, de distintas partes, siguiendo de carácter nacional, una revolución de carácter nacional.
siguiendo un mismo objetivo, que era la lucha por la justicia, pero no era una justicia que la pedían regalada, era que el pueblo se la ganó en el campo de batalla. ¿Cómo son las cosas aquí en Venezuela? ¿Cómo han sido las cosas aquí en Venezuela? Y lo estamos mostrando. Lo que nos están haciendo desde hace 20 años, también nos está dando, desde hace 25 años, nos está mostrando que tenemos un pellejo de acero, que tenemos un norte claro, y que tenemos una dirigencia diáfana, tenemos un objetivo hacia dónde vamos. No es gratuito, no es una cosa graciosa lo que a nosotros nos ha hecho el imperio y esa clase desnacionalizada. Es la misma oligarquía prácticamente. Sí, entonces en esa batalla se entiende que de la que hablaba William hace un rato, se dan unas novedades sumamente importantes, sobre todo eso en las trincheras, que fue idea de un ingeniero curazoleño, José Ignacio Charquet. Le sugirió a Zamora hacer eso, que era novedoso. Eso no se utilizó en el tiempo de Después, en la Primera Guerra Mundial fue que se puso... En la Primera Guerra Mundial se utilizó en Europa en todas partes. Por cierto, esa batalla estaba en la pensa, si quieren en el pensum, de estudios de la afamada Academia Militar de West Point, la más antigua de Estados Unidos. Creo que se quedó en 1802 1804. Y se estudiaba la batalla de Carabobo, la campaña de Carabobo. En el imperio mismo. En el imperio mismo. Se estudiaba la batalla de Maipó. Se estudiaba, o se estudia, yo no he vuelto a revisar eso, se estudia la batalla de Ayacucho y la batalla de Santa Inés, por ser novedosas, porque en la batalla de Santa Inés se desarrolló una táctica que es la de engañar al enemigo haciéndole creer que lo espero y me voy, para llevarlo al terreno. Así como Sucre subió a la pampa de la quinoa con la recomendación de Bolívar, que fue: no se deje marcar la agenda del terreno, elija usted el terreno, y no de la batalla si no está seguro de que la va a ganar. Entonces Zamora desarrolló una táctica que en el campo militar le llaman de acción retrógrada o retardatriz, que es esperar al enemigo y cuando se acerque huir, y huir, y huir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el enemigo vaya aparentemente seguro de que ya va a alcanzar lo que anda buscando, que son las tropas zamoristas, las tropas federales. Y entonces esto lo lleva al campo de Santa Inés, que es una especie de embudo partido por la mitad. Zamora había estado en una ocasión ahí y se dio cuenta que este era un espacio propicio para una especie de gran emboscada. Entonces ya William habló algo sobre eso y entonces se dio esa batalla con una táctica novedosa. Y allí, bueno, las primeras fue una encerrona donde quedó totalmente envuelto el enemigo y fue sujeto de una matachina. Bueno, en una batalla pues no se va a rezar un Padre Nuestro, pero Zamora desarrolló otra acción que es fundamental en la guerra, que fue la persecución del enemigo. Se fueron a Barinas y los encerró en Barinas. Apenas les quedó un escape hacia Mérida, pero allí quedó liquidado lo que llamaban el ejército constitucionalista, el ejército del gobierno. De tal modo que entonces la oligarquía quedó allí completamente desarticulada y destrozada. ¿Y por qué la guerra continúa durante tanto tiempo? ¿Y qué significación tiene esa guerra en nuestra historia, profesor? Porque la guerra continúa porque el problema no se resolvió. Se alcanzaron, la Constitución del 64 se alcanzaron algunos avances, se eliminó la condición de saber leer y escribir para la vida política, pero por otro lado se frenó esto, se eliminó la pena de muerte, cualquiera que quiera ver en la prensa del siglo XIX, y sobre todo en las gacetas oficiales está la decisión de algún tribunal para fusilar a alguna persona públicamente. Eso era una cuestión, digamos, era, sí. Ajá, pero el problema fundamental por el que se luchaba, que era la tierra, esa continuó. Es más, en algunas partes el latifundio creció y los grandes latifundistas entonces llegaron a tener muchas más posesiones de tierra. Ese problema todavía existe y fue una de las cosas con las que uno de los problemas con los que se enfrentó el presidente Chávez. Hablando del presidente Chávez, lo veo ahí con el libro azul. El libro azul, sí. Yo lo leo siempre porque el libro azul es un abecedario para quienes estamos comprometidos en el proceso revolucionario en Venezuela. ¿Cómo se ve Zamora y cómo está expresado Santa Inés ahí? Está expresado en el sistema EBR. E es Ezequiel, la E. La B es Bolívar
y la R es Robinson o Rodríguez, que es Simón Rodríguez. Entonces hay una amalgama de tres grandes problemas. Uno es el de la educación y de la formación, el desarrollo del intelecto. El otro, que es Simón Rodríguez. El otro es el del Libertador, con la conducción, el liderazgo y el apuntamiento de cuál es el punto estratégico. Y el otro es el problema de la tierra y el problema del reclamo social. Entonces son tres problemas. Ahí no se equivocó el comandante Chávez. Fue realmente certero y se planteó entonces la continuación de la lucha, que es la que estamos dando. Esa es una lucha que tiene varios segmentos, pero que aquí llevamos ya 25 años que nos dan y nosotros avanzamos. Así es. Entonces nosotros vamos avanzando con un claro objetivo, que es el alcance definitivo de la independencia y la concreción de la soberanía. Muchas gracias, profesor. Cerramos con las ideas de Zamora en la actualidad, en este libro azul, en nuestra Constitución, en la Revolución Bolivariana, liderada por el comandante Chávez y por el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias a todas y todos, agradecidos por la sintonía del día de hoy. Estamos conmemorando los 165 años de la batalla, de la victoria popular y campesina en la batalla de Santa Inés. Este ha sido el tema de hoy en este programa especial de bastante historia de aquí. Esperamos pronto estar de regreso acá en las pantallas venezolanas de televisión. Gracias a todas y todos. Muy buenas noches. Programa especial.